¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Buenos días. Bendecido, gracias a Dios. Gloria a Dios, hermano, por ello. Pues bueno, el día de hoy, hermano, vamos a leer un tema bastante peculiar que el Señor ha puesto en mi corazón y que todos hemos sido partícipes de ello. Quiero que me acompañes antes de orar, por favor, a Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Amén, hermano. Hablando acerca de Elías, dice así, versículo 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Vamos a ponernos de pie para buscar la presencia del Espíritu Santo en esta hora. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, porque solamente tú, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Hemos venido, Señor, este día para que tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Háblanos, Padre, y que solamente, Señor, se hable lo que traes destinado para nosotros a la iglesia del Parque, Señor. Te pedimos, Señor, porque si hemos de decir algo que va en contra de tu voluntad, Señor, cierra nuestros labios. Solamente queremos lo que el Espíritu Santo trae para la iglesia. Eso es lo que queremos hablar, Señor. Siervos inútiles somos, porque lo que nos has mandado hacer, Padre, eso hemos intentado hacer, Señor. Por eso pedimos de tu ayuda, Señor, para que todo lo que se haga, Señor, se haga directamente de tu voluntad, Señor, hacia nosotros. Aquí estamos, Señor. Toma el control de cualquier distracción, de cualquier situación que pudiera contrarrestar, Señor, el poder de tu palabra, de tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos porque tú tomes el control, Señor, de toda lengua, Señor, que se levante en contra del conocimiento de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Fíjense que es una historia muy peculiar. Hace un tiempo ya había, gracias a Dios, dado una enseñanza muy parecida a esto. Y precisamente Elías, hermano, nos habla de unas características físicas que este hombre tenía. Y que, ¿cómo era, hermano? Era calvo, ¿verdad? Y dice que unos muchachos lo vieron, le dijeron, calvo, sube, calvo, sube. Hoy en día, hermano, esto lo conocemos como bullying. Dentro de la iglesia, hermano, te puedo decir que ha habido jóvenes que han tenido bullying en sus escuelas. ¿Y qué es esto del bullying, hermano? Pues precisamente la palabra bull es toro y con el verbo ing es toreando. Y yo creo que tú y yo en algún momento hemos sufrido de ello. Hace unas semanas nos hablaba nuestro hermano Julio y nos decía que él ya en el trabajo ya le empezaban a decir que atalayo. Seguramente a ti en algún momento te han puesto algún sobrenombre, te han dicho algo. Y precisamente esto es solamente el estar de cierta forma molestando. Pero ¿qué tanto impacto podría ocasionar esas palabras en tu persona? Porque si hablamos de una persona que físicamente pudiera ser con sobrepeso, el hecho de que le digan gordo o gorda o incluso de otra forma más agresiva, a veces no consideramos, hermano, que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, puede traer un impacto tan grande a una persona que lo puede o construir o lo puede destruir. Elías
cuando vio que estos jóvenes le empezaron a decir, calvo, sube, calvo. Le estaban haciendo bullying al profeta. No se habían considerado, hermano, lo que esto iba a traer a sus vidas. Y dice que en ese momento los maldijo. Tú y yo hoy en día, hermano, yo no sé si alguna vez te has quedado con el coraje aquí atorado, de que quisieras hacer muchas cosas por algo que te hicieron y que sabes que al Señor no le agrada si tú tomas por tu propia cuenta venganza. Pero ¿cuántos no hemos sido marcados? Eliseo, perdóname, Eliseo, muchas gracias, Nas. Eliseo, hermano, siendo calvo, dice que, bueno, vaya, al final del día uno traía el espíritu de otro, vamos a seguir honesto. Le estaba diciendo algo que físicamente tenía. Era una ofensa para este profeta. Y yo no sé si alguna vez tú has recibido algún comentario como estos. Algo que te hayan hecho sentir muy mal, que te haya marcado. Y que quizá hasta hoy en día, hermano, las palabras, el gesto, la forma en que lo hizo, quizá todavía lo traigamos bien clavado aquí en el cerebro. Y que hasta hoy en día, hermano, no hemos podido sacarlo, incluso hasta perdonarlo. Una mala acción, un mal comentario. Para Elías, hermano, el Señor Eliseo le hizo justicia. Y al momento, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Que unos osos empezaron a despedazar a estos jóvenes. Como yo te comentaba, la iglesia no es ajeno a ello. Hay jóvenes que aquí se han acercado, papás, y me han dicho, hermano, necesito que ore por mi hijo. Porque en la secundaria, sobre todo, que es cuando pasa más esto, en la secundaria me están molestando a mi hijo. Me lo están, pues vaya, ya ni siquiera quiere ir a la escuela porque lo están molestando. ¿Y qué es algo que sucede, hermano? Que si no hemos aprendido, hermano, realmente a llevar nuestros sentimientos al Señor, podemos tomar una decisión equivocada. Una decisión en donde quizá muchos de los jóvenes hoy en día, y te hablo del mundo, jóvenes que quizá un comentario de papá, un comentario de mamá, una mala actitud, lo traen cargando en el corazón, lo traen cargando en su mente y que todavía no pueden sacarlo. Y es porque muchas veces no hemos aprendido, hermano, a usar algo que el Señor ha permitido que tengamos como una herramienta poderosa. El Señor ha estado ministrando, hermano. Estamos ya casi por cerrar el año. Y dentro de ese cerrar del año, hermano, le pedimos siempre al Señor que nos hable con su palabra. ¿Se acuerda el calendario de hace un año? ¿De qué fue? Las fiestas del Señor. El Señor nos fue ministrando acerca de las fiestas del Señor. Y el día de hoy, hermano, el Señor ponía en mi corazón empezar con esta serie. Una serie, hermano, en la cual el Señor nos ha hablado para este calendario que, si Dios lo permite, a partir de enero, no te digo la fecha para que vengas, se va a repartir. Y estamos hablando de la armadura de Dios. El día de hoy, hermano, nos toca tocar un instrumento en el cual, si tú, ahorita que te preguntaba y seguramente contestabas algo en donde te decía, ¿hay algo que te haya afectado? ¿Algún comentario, alguna mala actitud, algo? Y que hayas dicho, sí, yo todavía no puedo quizá pasar por alto esa ofensa. Seguramente es porque no te has puesto la armadura de Dios. Una armadura, hermano, que no es una armadura física, como se hablaba hace unas semanas. No es que tú traigas cargando una coraza, un yelmo, una espada, un escudo. No, pero tenemos que saber para qué sirven. Tenemos que saber que esa arma poderosa, tan importante, que si no nos la ponemos, hermano, un comentario en nuestra vida diaria puede afectarnos. Vamos a hablar ahorita también acerca de este personaje, hermano, donde este personaje recibió ataques no solamente físicos, sino que también recibía ataques de personas, palabras que marcan a una persona. ¿Sabes cuánta gente no se ha tirado al vicio por una mala actitud, por un mal comentario, por un rechazo? Muchos. Pero hoy el Señor te dice,
No sé a qué te vayas a enfrentar este 2026. Pero sí te dice el Señor, pero hay armas poderosas que te he dejado. Que cuando venga ese pensamiento, cuando venga esa ofensa, sea física o sea interna, hermano, tú hagas uso de esa herramienta. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Efesios 6. Libro de Efesios 6. Libro de Efesios 6, versículos del 10 al 18. Y que este calendario, hermano, trae cada uno de la armadura de Dios. Por eso te invito a que realmente lo consideres, para que el día de mañana, que quizá pase el año, tú puedas tenerlo a lo mejor en casa como un cuadro y recordar el yelmo, el escudo, la espada. Que este tema estoy seguro que va a marcar tu vida, hermano. Estoy seguro, porque todos somos partícipes. Todos sin excepción traemos algo en nuestro corazón, hermano, que no hemos pasado por alto. Una traición. No lo sé, hermano. Algo que pudiéramos traer. Amén, hermano. Amén. Efesios 6, del 10 en adelante. Trae por título la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí vamos a leer y vamos a enfocarnos en este utensilio que Dios nos da en el versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Hasta ahí. ¿Qué era el yelmo de la salvación, hermano? Me lo voy a poner, hermano. No. Le estuve pidiendo al Señor que me permitiera el poder ejemplificarlo, y espero en el Señor que se pueda hacer, hermano, con cada una de la armadura. Con el yelmo, con la coraza, con el escudo, con el cinturón, con los pies. Y precisamente, hermano, lo que es el yelmo se utilizaba para cubrir lo que es la cabeza. Cuando alguien venía con una espada, si él no traía el yelmo, que era algo muy parecido a esto, que solamente dejaba al descubierto lo que son los ojos y la parte de la nariz y la boca para respirar. Si no traía el yelmo, hermano, prácticamente la persona iba a sufrir quizá muerte. ¿Por qué? Porque los espadazos o el arma o las flechas incluso iban a llegar. Y por causa de no traer el yelmo de la salvación, hermano, ese yelmo, iban a ser afectados. Vamos a ir poco a poco, hermano, haciéndolo. Lo quiero hacer muy visual. Con esto no quiero decir que ya vas a traer todas las calles tu casco. No, lo quiero solamente representar, ¿vale? Realmente esto es espiritual. No tienes que salir como lo traigo yo ahorita. Pero quiero que sepas para qué sirve. Para este profeta, hermano, le afectó. Le afectaron las palabras que le dijeron, calvo, sube, calvo. Si a ti te dijeran hoy, Diego, de Luis Miguel, trae los lentes de Luis Miguel. Ya se los quitó. ¿Te afectaría el comentario? Pues bueno, a lo mejor porque lo digo yo, pero si es alguien de allá afuera,
que le digan mi rey o Luismi, pues a lo mejor y no, porque sabe que pues no lo es. Pero ¿sabes una cosa? Hay personas que sí son muy susceptibles a las palabras. Que una palabra, hermano, que ahorita vamos a leer en el proverbio, una palabra puede destruir a una persona si tú no traes este yelmo. Si tú no traes el yelmo, hermano, cualquier persona, el enemigo puede venir y contaminarte. ¿Y sabes cuál es la idea del enemigo? Hacerte ir de la iglesia. El enemigo quiere que te vayas de la iglesia. Hablaba nuestra hermana Talía y nos decía que el Señor le había dado una palabra acerca de andar de chismosas. Yo te puedo decir, hermano, me voy a quitar el yelmo. Yo te puedo decir, hermano, que si hay alguien que sufre mucho esto, muchas veces son los líderes espirituales. Porque ¿sabes cuántos comentarios? Porque el Señor saca toda luz, ¿eh? ¿Cuántos comentarios llegan a tu persona? Te puedo decir que conozco a algunos pastores de aquí de Izcalli. Y me los encuentro en la Mega y nos saludamos. Hasta nos hemos invitado a compartir el servicio. A ver qué día vas, hermano, a compartir allá. Y yo voy a la iglesia del parque. Gente que ha salido de aquí que ahora es pastor. En específico 2 personas, 2 pastores. Ellos se pusieron como pastores. Y resulta, hermano, que yo me entero que andan diciéndole a los hermanos que no vengan a la iglesia del parque porque aquí estamos todos totalmente mal. Cuando yo me saludo, cuando los veo y cuando me invitan a sus iglesias para compartir, y de repente viene ese mensaje y digo, pues, caray, ¿no éramos amigos? ¿No éramos hermanos en la fe? Pero que si yo no tuviera, hermano, realmente ese yelmo bien puesto, me tirarían. Esos comentarios me tirarían y diría, Señor, ¿qué está pasando? Pero si algo he aprendido, hermano, es que tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que si hoy tú, el Espíritu Santo, te dice que hay algún comentario o algún pensamiento que te han hecho sentir mal, hermano, quizá no te pusiste este casco. Quizá no lo traes puesto, hermano, porque sirve precisamente para protegerte la cabeza, el cerebro. El cerebro es tan grande, hermano, que puede hacerte a ti... Me acuerdo, te voy a dar un ejemplo. Quizá con justificadas razones lo decía. Pero cuando yo entré al TESI, hubo alguien que me comentó, no, Israel ni siquiera el primer semestre lo van a correr como siempre lo han corrido. Sí, a lo mejor y tenían razón, tenían muchas bases para decir ese comentario. Pero ¿sabes una cosa? Yo ya conocía al Señor. Y cuando yo iba cada día, yo recordaba esas palabras. A Israel lo van a correr. Israel no va a terminar la ingeniería. Israel no va a poder. Y yo tenía 2 opciones. Una de ellas era que me corrieran, decir, sí, yo no sirvo para nada. Y la 2 es decirle, Dios, ayúdame. Ayúdame a demostrar que sí puedo. Y cada día que iba al tecnológico, hermano, esa era mi frase, Señor, ayúdame porque no creen en mí. Pero yo sé que tú sí crees en mí. Pero traía ese casco. Que si no lo hubiera traído puesto, hermano, quizá hubiera desertado de la universidad. Por eso es que es tan importante que tú sepas que las palabras, hermano, que tú le digas a alguien, o pueden levantarlo, o lo pueden destruir. El poder de la lengua. Acompáñame a Proverbios, por favor. La siguiente semana, hermano, ya no voy a poner el yelmo, se lo vamos a poner a Adrián, ¿vale? Porque nos va a tocar otra armadura. Se va a poner el casco y se va a poner otra cosa también que el Señor otro instrumento que el Señor nos manda. Pero porque quiero que lo puedas aterrizar en tu vida, hermano. Somos muy, muy visuales y sé que, hermano, que de esta forma, esta enseñanza no se te va a olvidar. Va a decir, el hermano Israel bien loco, en una prédica se puso un casco romano y bueno, pues así de esa forma te vas a acordar que tienes que ponértelo cada vez que salgas a la calle, hermano, es espiritual. Es un casco espiritual, que cuando venga ese mal comentario del jefe hacia tu persona, no te afecta.
porque traes esa armadura de Dios en tu vida. Fíjate qué dice, hermano, por favor, en Proverbios 18, versículo 21. Proverbios 18, versículo 21. Tenemos una conocida, que hay un animal que le gusta mucho. A mí en particular, toda la creación es buena, eso es de Dios, pero no me gusta mucho por lo que representa. Y ahorita te voy a decir cuál es. Proverbios 18, 21, ¿lo tenemos todos, hermano? Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Una lengua puede darte vida o una lengua puede darte muerte. Hay un animal que es el elefante. Y el elefante, desde que nace, hermano, le ponen un grillete y una cadena con una estaca clavada al piso. Y como es recién nacido, obviamente no puede con ese grillete, pero se mentaliza de que es más fuerte el grillete o la estaca o la cadena que sus propias fuerzas, de tal forma, hermano, que cuando el elefante crece, que se hace adulto, sigue pensando en su cabeza que no puede con esa estaca en el piso, porque desde muy pequeño lo fueron aleccionando de que no podía. Cuando simplemente con mover con un poco de fuerza su pata, tira esa estaca. ¿Cuántas estacas hay en tu vida que te han dicho, tú no puedes, no tienes los medios, no tienes el poder para hacerlo? Y que desde muy pequeño, hermano, te metieron esa idea aquí en el cerebro y que no la has podido sacar. ¿Sabes por qué? Porque no traías el yelmo. No traías el yelmo y ese dardo del enemigo entró en tus pensamientos y te está haciendo caer en depresión. Para el profeta, quizá no era la última vez que le decían, calvo, sube, calvo. En estos tiempos, ¿cómo le hubieran dicho, hermano? Pelón, Mirinda. ¿Se acuerdan de los pelones de Mirinda? Los que ya somos de la vieja escuela. Salían unos pelones, 3 pelones de Mirinda, ¿verdad? Muchos apodos podrían ponerle. Sin embargo, hermano, este hombre realmente tenía una característica, hermano, porque era como tú y como yo. A Elías, ahora sí vamos a hablar de Elías. Elías fue alguien más que también, hermano, las palabras le hicieron caer en depresión. A ver, levante la mano, ¿quién ha caído en depresión o en ansiedad? Quizás a cada quien lo demuestra de diferentes formas, ¿verdad? A lo mejor tú puedes decir, no, yo no he caído en depresión. Pero ¿qué tal, hermano, te quedas dormido? Es una forma también de demostrar depresión. Hay quien lo hace comiendo, hay quien lo hace haciendo otras cosas, no queriendo hacer nada. Y esto le pasó precisamente a este profeta. Acompáñame a Primera de Reyes 19, por favor. Escuché un comentario que decían, los cristianos no debemos de pasar depresión. Los cristianos, por tener a Cristo, no debemos de pasar ansiedad. Y ese es un error. Porque los mismos discípulos, hermano, entraron en periodo de ansiedad. Y creo que tú y yo, hermano, aún somos más susceptibles a esto. Fíjate qué dice en Primera de Reyes 19, versículos del 1 en adelante. Amén, hermano. Dice, Elías huye a Oreb. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida.
Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando, ¿cómo, hermano? Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Este es un síntoma de la depresión. El querer no salir nunca de la cama, querer siempre estar acostado. Dice, se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. A causa de las palabras de Jezabel, que le dijo: si el día de mañana no estás muerto como estos de acá, por los dioses, porque ellos tenían muchos dioses. Esas palabras, hermano, taladraron la mente de Elías. De tal forma, hermano, que viendo el peligro, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a una cueva. Se aisló de las personas. Hermano, yo he tenido también ese periodo en un trabajo. Cuando yo leía, decía, yo fui como Elías. Yo me fui a una cueva. Una vez me dijeron, es que no es normal que tú te vayas solo a comer, que hagas... A mí me encanta estar solo, hermano, haciendo mis cosas, mi espacio. Pero en ese trabajo era tan asfixiante ese trabajo que, hermano, no quería llegar a trabajar. Llegaba una media hora antes y me iba para que pasara el tiempo, y lo menos que pudiera estar en la oficina, hermano, por muchas situaciones, no me gustaba. Pero me iba a un parque, hermano, a esperar a que llegara casi las 9 de la mañana para poder entrar. ¿Sabes qué era eso? Los pensamientos. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? No, mejor espérate, llegas después. Empezaron a taladrarme, hermano, que me pasó como Elías. Me iba a una cueva y no quería saber nada. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti esa parte? De quererte ir de todos y, o sea, no perderte, irte corriendo, hermano, a un monte y decir, ya estuvo, ya. Porque los pensamientos te están taladrando la cabeza, y es que era tu amigo y mira lo que dijo de ti. Hermano, hubo un pastor en Argentina que se suicidó. Y antes de suicidarse dejó una carta a los de la iglesia. Tú lo puedes ver en YouTube. Y decía, porque siempre estuve para ustedes, pero sí, nunca fue suficiente. Porque siempre estaba tratando de orar por ustedes, pero ustedes siempre estaban murmurando de mí. Porque estaban haciendo esto y lo otro, y dejó toda una carta dedicada a la iglesia. Le decía a una hermana, pues a lo mejor ustedes pueden correr como amigas en Cristo e ir y contar tus problemas. Pero ¿y el pastor? Sí, sé que es el Señor. Yo sé que mi filtro es el Señor y sé que el Señor me escucha, pero ¿sabes una cosa? ¿Cuántas veces no solamente necesitamos desahogarnos y decirle, hermano, me está pasando esto? Hermano, por favor, ¿puede orar por mí? Pero a veces los líderes espirituales prefieren mejor no hacerlo porque, como dice en la ley, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Cuando este pastor que me invitaba a su iglesia a compartir, me enteré que estaba diciendo que aquí es la iglesia del parque, y yo dije, lo que te choca, te checa, bro. Así de fácil. No le gusta lo que el Señor está haciendo en este lugar. Y cuando hay algo que no les gusta a ellos, porque su iglesia es pequeña, quisieran tener lo que hay aquí. Hermano, yo no estoy buscando cantidad. ¿De qué me sirve tener iglesias llenas, completas, como te hablaba hace rato, si no hay un respeto por Dios? ¿De qué me sirve tener auditorios, estar monetizando en YouTube, ser reconocido y demás, cuando en mi vida no hay una conversión sincera? Que saliendo de este lugar soy otra persona totalmente distinta. Los pensamientos, dice la lengua, trae o te levanta o te tira. Si hoy tú estás recordando algo que te tiró en un estado de depresión o ansiedad, hermano, yo te invito a que leas nuevamente Efesios. Que lo leas y que te pongas cada uno de esos instrumentos que el Señor nos ha mostrado. Hoy nos tocó hablar, ¿de cuál, hermano? Del yelmo. ¿Y para qué sirve el yelmo?
para guardar los pensamientos. Hermano, ¿y qué sucede? Porque esto es tan sencillo, porque a mí me ha pasado. Tan sencillo, hermano, como decir, Señor, necesito un colchón nuevo, Señor, porque ya tengo más de 12 años con este colchón y ya me dan los resortes. ¿Y sabes qué es ver a la vecina que el carro de Liverpool, el camión entra y al lado de ti baja un colchón nuevo? ¿Sabes qué se genera en tu corazón? Hubo un hermano que me decía, hermano, cada vez que yo lo veo con su familia viniendo a la iglesia a servir, yo le digo a Dios, ¿por qué yo no tengo una familia así? Y esos pensamientos tan sencillos, hermano, empiezan a taladrarte el cerebro. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando esos pensamientos pasaron porque olvidé ponerme el yelmo? ¿Sabes qué es lo que nos recomienda el Señor? Segunda de Corintios 10. Traigo muchas escrituras, hermano, vamos a tratar de resumirlas. Segunda de Corintios 10. Quiero tocar todas porque no quiero que cuando sea enero, hermano, y que te toque el calendario de la armadura de Dios, que cada vez que tú leas en esa hojita, si te toca en enero el yelmo o te toca el escudo, tú te acuerdes, hermano. Te acuerdes para qué sirve cada una de ellas y que si tú estás viviendo en tu vida algo complicado, pues te pongas esa armadura espiritual. ¿Qué hago cuando ese pensamiento ya entró en mi cerebro? Segunda de Corintios 10:5. Amén, hermano. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿todo qué, hermano? Todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Cuando yo identifico que ya hay algo que me está irritando, Señor, esto me está molestando, ya está entrando aquí ese dato en mi memoria, llévalo a Cristo. ¿Sabes qué le dije al Señor cuando yo vi que la vecina llegó con el colchón? Digo, Señor, ¿sabes que te hemos estado pidiendo un colchón, Señor? Cuando tú quieras nos lo vas a dar, Señor. Hoy te puedo decir que ya lo tengo. Restonic. A ver si nos patrocina Restonic. No queremos patrocinio de nadie, solo del Señor. Amén. Solo de Él. Amén. Pero ¿sabes una cosa? Por un momento sí me vi tambalear. Y dije, Señor, ¿pero por qué? Si pues cada 8 días estoy en la iglesia, Señor. Si te estoy sirviendo, Dios. ¿Cuántas veces no ha dicho eso? Señor, mientras más me esfuerzo, más lejano veo esa promesa. Ya entró el pensamiento, el enemigo ya te aventó el dardo y por no traer el yelmo, mira, ya está aquí. Y tenemos un espíritu elefantino. ¿Sabes por qué? Porque los israelitas tenían un espíritu langostino. Cuando vieron a los gigantes hijos de Anac, dijeron, no, nosotros éramos al lado de ellos como unas langostas, y entre el cristianismo se le conoce a esto como un espíritu langostino. Pero aquí habemos muchos que no tenemos un espíritu langostino, tenemos un espíritu elefantino. Porque alguien sembró algo, un concepto en nuestra cabeza, y ¿qué crees? Que hemos crecido como los elefantes pensando que no podemos. Pero hoy el Señor te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo tienes que creerlo. No le creas al enemigo lo que te sembró. Ese comentario no lo creas. Eres cristiano, ¿y por qué estás con ansiedad? Entonces tú no eres cristiano. Eres cristiano y estás en depresión, por favor. Hermano, el apóstol Pablo, acompáñame, hermano, para ir rápido. El apóstol Pablo sufrió ansiedad. Acompáñame, por favor, a 2 de Corintios. Vamos a terminar ya con 2 escrituras, ¿vale? 2 de Corintios 2, versículo 2. A ver, dile al que está al lado porque ya te estás durmiendo. Dile al que está al lado, ¿ya te pusiste el yelmo? A ver, yo los quiero ver, hermano. A ver cuántos irreverentes hay en la iglesia. A ver, vamos a ver cuántos irreverentes, Señor. Muéstrame cuántos irreverentes. A ver, dile al que está al lado, ¿ya te pusiste el yelmo? Segunda de Corintios, hermano, 2:12. Son pequeños tips que nos dan la pedagogía, hermano, para hacerlos despertar. Le decía una hermana, imagínate
¿Alguien conoce a Eutico? ¿Qué se habla de Eutico? Lo único que se habla de Eutico, hermano, es que dice que el apóstol Pablo estuvo predicando casi hasta medianoche. Y él estaba en la parte más alta del aposento. Se quedó dormido, hermano. Se cayó y se murió. Imagínate que lo único que hablen de ti, hermano, si se pudiera hacer, el libro de los Hechos se sigue escribiendo, ¿eh? No creas que ya se paró, no. El libro de los Hechos se sigue escribiendo día con día con tu testimonio y con el mío. Pero imagínate que solo se escriba de ti y en la iglesia se quedó dormido y se rompió la silla del parque. Segunda de Corintios, hermano, capítulo 2. Versículo 12. ¿Cómo trae el título, hermano? Ay, pero no que en los cristianos no haya ansiedad. Había un versículo que se leía al presidir: echad sobre vosotros, ¿qué? Toda vuestra ansiedad. Hermano, es normal que pasemos porque somos seres humanos. Ansiedad, depresión. Pero si no la sabes controlar en el Señor, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, mira, te vas a venir abajo. Este pastor argentino, hermano, sí, no es una tarea fácil estar aquí arriba. Te puedo decir que presiones altas, dolor de los riñones, muchas cosas que pasan a los siervos de Dios, pero todo sea para su gloria. Pero es complicado, que si no llevamos ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, voy a terminar renunciando en la iglesia del parque. Es increíble que hay gente que está orando porque la alabanza se destruye aquí en la iglesia. Pero bien dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso yo te invito, hermano, que no prestes oídos a gente que te está contaminando. Recuerda que la lengua o trae vida o trae muerte. Si el Señor no te ha confirmado que te muevas de este lugar, no te muevas por comentario de alguien que ni siquiera sabe la obra que el Señor está haciendo en este lugar. Ten mucho cuidado, mucho ojo. Segunda de Corintios 2, del 12 al 13. Amén, hermano. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, ¿qué no tuvo, hermano? No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahí está la ansiedad de Pablo. No sabía qué había pasado con Tito y no tuvo reposo a su espíritu. ¿Por qué no puedo dormir en las madrugadas? Porque no tienes reposo en tu espíritu. Lleva todo pensamiento al Señor. Si no, hermano, vas a seguir igual. Pero es normal la ansiedad. Calvo, sube, calvo. Elías, si mañana no estás muerto, vas a ver qué te va a pasar. Si a esta hora, mañana no estás muerto, se fue a la cueva. Cayó en depresión. Pero el Señor le dijo, si sigues leyendo, ¿qué haces ahí? Y hoy el Señor te dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Come y sal. Come y sal. Es lo que el Señor te dice, no te quiere ver en esa depresión. Lleva ese pensamiento a Cristo. Ponte ese yelmo para que cuando te encuentres otra situación parecida, digas, Señor, esto ya no me afecta, porque yo sé que para ti soy otra persona. Para el mundo puedo ser la peor basura, pero para ti, Señor, soy una nueva creación. Y vamos a terminar, hermano, con Filipenses 4:7, por favor, hermano. Así es que, Adrián, la siguiente semana te toca el yelmo y te toca otro instrumento que te vas a poner. Amén, hermano. 4:7. Amén. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está el manual. ¿Estás triste? Búscalo. ¿Estás buscando una respuesta? Búscalo. Aquí lo vas a encontrar. Pero si hoy detectas que hay algo en tu ser que no te está dejando avanzar,
que estás teniendo depresión y ansiedad, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ya te pusiste el yelmo? ¿Ya lo traes puesto para el 2026? Entonces, hermano, pues esfuérzate y sé muy valiente. No va a ser fácil, no te voy a decir que va a ser fácil, no. Vamos a tener que batallar muchas veces yéndonos a la cueva nuevamente. Y vamos a estar en esa cueva nuevamente. Pero el Señor te dice, come y sal de ahí. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, pidiéndole porque nos ponga ese yelmo espiritual, ese casco, hermano, para que no entre ningún pensamiento que nos pueda turbar. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque tenemos armas poderosas, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor. Muchas veces nuestra lucha es como Job, Señor, que su esposa le decía, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y a veces viene de quien más amamos, de quien tenemos más confianza, de quien depositamos, Señor, del que comía pan a nuestra mesa y levantó contra mí su calcañar, como fue con el maestro, Señor. ¿Qué nos esperamos nosotros, Señor? Pero permítenos, Señor, que esa ansiedad, Señor, que esa depresión, que ese pensamiento que se ha quedado incrustado en nuestros cerebros y que nos atormenta día y noche y que no nos deja avanzar, Señor, sino por el contrario, se hace mara nuestra vida, se hace amarga, Señor, nuestra vida. Permítenos llevar ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Y que el día de mañana, Señor, en esta hora queremos ponernos, que si hoy no salimos con la armadura de Dios completa, Señor, hoy nos has enseñado que hay ese yelmo, ese casco que protege de esos pensamientos que nos atormentan. Padre, en esta hora queremos ponernos ese yelmo, Señor. Ese yelmo, Padre, con el cual, Señor, el enemigo no tiene cabida, Señor, en nuestra vida, Señor. Permítenos, Señor, llevar todo pensamiento, Señor, a la obediencia a Cristo. Y que si hemos pasado por ansiedad o depresión en algún momento en nuestras vidas, Señor, Padre, dice que nos des esa paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Queremos sacar de nuestro corazón, Señor, todo eso que no edifica. Aún queremos pedirte, Señor, que bendigas a aquellos que se constituyen nuestros enemigos. Bendícelos y ayúdalos, Señor. Que la palabra, Señor, llegue a sus corazones, Padre. Pero, Padre, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Edifica la iglesia del parque, Señor. Que seas tú ese buen pastor y que solamente uno sea un instrumento, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque lo necesitábamos. No sé a qué nos enfrentemos en la semana. No sé a qué nos enfrentemos el siguiente año. Pero, Padre, que esos pensamientos no nos atormenten. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. Y llévanos con bien. Nuestra batalla no está aquí. Nuestra batalla, Señor, es saliendo de esta puerta. Ayúdanos, Señor, a enfrentar al mundo. Y estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermano. Pues que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios te bendiga, mi hermano.